¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Estamos de regreso en este 2 de marzo del 2026. La contingencia cambia cada día, el análisis debe estar a la altura. Razones de Estado cumple sus 10 años abordando la política nacional e internacional con profundidad y opinión. Ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que lo saludamos. Buen día, don Percival. Buenos días, Douglas, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti también y particularmente para ustedes, distinguidos auditores, auditoras y televidentes. En este día 2 de marzo, donde iniciamos, como señalábamos, nuestra 10ª temporada de Razones de Estado. 10 años en que hemos estado con ustedes todos los días, en los últimos años, entregando una mirada, una visión, una opinión, un análisis serio, basado en hechos, basado en realidades, no particularmente en lo que pueda parecerme, sino que también en lo que está ocurriendo. Y estos 10 años de Razones de Estado, distinguidos auditores y televidentes, han sido fantásticos en el sentido de que me ha permitido poner toda la carne en la parrilla, por decirlo de alguna manera bastante más castiza, de todo lo que ha sido mis conocimientos y mi experiencia en estas lides del análisis política de tantas décadas. Lo entrego todo en un ánimo, digamos, altruista, buscando que esta razón de Estado se transforme en algo que le permita tener una opinión valedera. Quien les habla, ya, este analista que tiene una vastísima experiencia en temas de la historia del poder del mundo, ha sido educado por muchas décadas para esto. Y sobre todo porque mi propia experiencia en los mundos y en las líneas del poder me permite entregarle a ustedes una mirada bastante más, yo diría, amplia respecto a lo que verdaderamente ocurre. Es verdad que todos podemos ser opinólogos de situaciones especiales y particulares, pero lo que buscamos acá desde Razones de Estado es que usted tenga elementos de juicio lo suficientemente amplios para no opinar de acuerdo a un noticiero de televisión o a lo que lee en las bajadas de un diario o lo que escucha repentinamente en alguna radioemisora, incluida esta. Lo que tratamos de acá es tener un ciudadano informado de las cosas del mundo, pero particularmente de las cosas de nuestro país. Y en un ánimo en que a este analista le importa saber lo que estamos dejando como huella para las próximas generaciones. De personas pensantes que sean capaces que en sus propios núcleos de vida, familiares, digamos, vecinales, del trabajo, puedan tener una opinión y una visión, ojalá la más amplia posible. También es obvio y pertinente avisar y decir que es imposible tener toda la información que existe en el mundo. Eso ni siquiera los especialistas en esto, que son organismos de inteligencia de la CIA o del Mossad o de los servicios de inteligencia chinos o de la Iglesia Católica o de los masones, etcétera, etcétera, no disponen de toda la información. Por lo tanto, aquí hacemos un compendio de una, digamos, de una categorización de análisis basada, como señalaba, en mis propios conocimientos, en el estudio pertinaz y sobre todo un estudio diario de lo que pasa en el mundo y lo que pasa particularmente en nuestro país. Es verdad también, distinguidos auditores y televidentes, que perseguimos en esta 10ª temporada de Razones de Estado establecer también un criterio más móvil respecto a que hemos dejado para un día, el día viernes, después de las noticias,
un programa que es hermano, que es un hijo de este programa Razón de Estado que se llama Escucha América, y que busca más bien concentrar la atención que desde Occidente vemos respecto de todo el mundo. Y sobre todo también entender que hay circunstancias en el mundo, miren lo que estamos viviendo hoy día en el Medio Oriente, Irán, etcétera, ya nos referiremos a eso, para poder entender en qué estamos y qué es lo que pueden hacer no solamente nosotros, los ciudadanos, las personas que escuchan esto en distintos colectivos de distintas regiones del país, etcétera, las que nos ven a través de las pantallas de televisión, en Atacama, a través del canal de Centro de Atacama Televisión, por lo que nos están escuchando y viendo ya a través de nuestras redes sociales. Esto lo que busca es que usted sea digamos, ciudadano compenetrado de las circunstancias que hoy día ocurren. Y sobre todo, porque entendemos que lo que aquí nos anima y a donde apuntamos es que junto con tener una masa, digamos, importante, crítica de personas que piensan a nuestro país, de alguna forma también determinemos de cómo estos pocos minutos, porque son 20, 25 minutos todos los días, que entregamos acá en Razones de Estado más amplio, y después esto lo reducimos a las noticias para una cosa muy puntual, que de unos 5 minutos, no es más que eso, pero es lo que entregamos para ustedes con mucha dedicación, buscando ser el medio de comunicación señero en todo el norte de nuestro país, particularmente en lo que se refiere a análisis político y social. Eso es lo que hemos buscado durante estos 10 años. Y quiero agradecerles, pero enormemente, la sintonía, las críticas, los pareceres, las opiniones que me hacen llegar, o cuando me ven en algún lugar de nuestro país, particularmente en el norte, en Atacama, Copiapó, La Serena, Antofagasta, etc. Se trata acá, distinguidos auditores y televidentes, de que nada a nosotros nos impide, y eso es mi compromiso con ustedes, de que no tenemos, digamos, compromisos con nadie. Tenemos amigos, gente que queremos mucho, en uno y otros sectores de la vida política de nuestro país. Pero esto está, yo creo, muy por encima de esas miradas particulares y personales. Lo que se trata, en definitiva, es que más allá del mundo de la política que conocemos cabalmente, tengamos una mirada, nosotros los ciudadanos, de Estado. ¿Qué es lo que le hace falta a nuestro país? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en nuestro país? ¿Qué debiéramos hacer como país? Y sobre todo con una crítica pertinaz a quienes hemos elegido para que nos representen. Y eso, cuando usted concurrió a las urnas, lo dejó de manifiesto. Los estilos, las conductas, los acentos cambian. Y en un gobierno democrático se pueden ir cambiando los gobiernos de acuerdo a cómo han, digamos, gobernado y el castigo, la felicitación que reciben de nuestra ciudadanía. Pero estamos hoy día, distinguidos auditores y televidentes, en un momento muy difícil de nuestra existencia republicana. Hoy día tenemos que entender que tal como vamos, honestamente, no tenemos mucho que decir en las próximas décadas. Necesitamos un cambio, pero un cambio brutal en muchas reglas del juego. Empezando por entender desde el principio que nuestro sistema político que hoy día tenemos en nuestro país no calza, no da ancho, ¿ya? Para lo que nosotros debiéramos tener como país y asegurar nuestra existencia para las próximas décadas y centurias. Tenemos un país débil, ¿ya? Un país que no es capaz de asumir los desafíos que tiene que asumir, de defender su democracia, cueste lo que cueste. Y sobre todo, apartar de este mundo ¿ya? A quienes no comparten las visiones democráticas. Dejarlos en un punto, ¿ya? Dejarlos en una situación en que todos los que viven de la política,
Y para decirlo con cosas más claras, los que viven del esfuerzo de los particulares, que con los impuestos sostienen la política, debiéramos tener una mirada bastante más diáfana, más orientadora y más, yo diría, más preparada para enfrentar los desafíos que se nos vienen. Un país que tiene todo para ser grande, todo, ¿ya? Sobre todo hoy día que somos depositarios de las reservas más grandes del mundo en muchos minerales, más que el cobre, más que el litio, más que el oro, ¿ya? Más que el fierro, el molibdeno, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un mar que nos acompaña por casi más de 4.500 kilómetros, que no lo miramos como debiéramos mirarlo. Y tenemos sobre todo una visión agraria que es bastante mezquina respecto a lo que podríamos hacer por nuestras tierras y nuestra producción para alimentar al mundo. Eso hay que tener en consideración. La grandeza de mirar que podemos ser mejores. Y nuestra crítica y nuestra función y nuestra orientación va a eso. Pero no podemos tener un país mejor si los ciudadanos están mirando permanentemente al suelo. Hay que mirar bastante más allá que el horizonte. Y nos merecemos tener, obviamente, empezando por una mejor educación. Una educación paupérrima, mala. ¿Ya? Sobre todo, lo peor está en los establecimientos de educación pública. Y en los estacionamientos privados o mixtos, hasta por ahí no va. ¿Ah? Tampoco para tanto cuento de creerse ese tema que somos los buenos. ¿Ya? Nos falta eso. Nos falta tener profesores formados para las nuevas contingencias. Ese profesor que usa la inteligencia artificial para incentivar la creación, digamos, la mirada de futuro de nuestros niños, de nuestras niñas. Necesitamos, por supuesto, tener condiciones que en el aula, en la educación, por ahí empieza todo. Nosotros tenemos casi la misma vida, años de vida independiente que Estados Unidos. O sea, es poco tiempo. Miren Estados Unidos con todos sus barros, pero con todo también sus aires. Miren dónde está. Miren dónde estamos nosotros. Diferencias que hacen clara por qué. Porque cuando se creó Estados Unidos, lo más importante fue la educación. Y por eso hoy día las mejores universidades del mundo están allá. Cuando se habla de Harvard, ¿ya? O cuando se habla de Berkeley, o cuando se habla de tantas universidades importantes, se habla de Estados Unidos. De ahí viene el conocimiento, de ahí viene la Internet, de ahí viene la inteligencia artificial que otros copian. Y nosotros debiéramos tener una capacidad de entender que eso es. Somos un país que quiere salir de la pobreza, pero nos endeudamos cada vez más. Casi 5.000 millones de dólares en intereses en el año. O sea, tendríamos que tener unos 5 Codelco, ¿ya? 5, ¿ya? Para que paguen solo los intereses de la deuda externa. Y eso, distinguidos auditores, los discursos de los políticos debieran empezar por eso. ¿Qué hacemos para crecer? Para crecer de verdad. ¿Cómo cuidamos nuestras relaciones internacionales? Sobre todo que hoy día se viene un mecanismo distinto, una concepción geopolítica diferente. Ya Estados Unidos ha mirado el mundo occidental de una manera en que ellos entienden que están también por lo que fueron capaces de hacer, donde mandaron a hacer digamos sus herramientas o su creación a China porque era más barato, porque ya se explota trabajadora, ya no hay cuestiones democráticas que están pagando los costos de vuelta. Ese fue el boomerang. Y nosotros también. Echar un vistacito en su ciudad, cuántos moles chinos, cuántos moles chinos existen. Solo por ver eso. Pero también tenemos que entender, distinguidos auditores, que nuestra educación
nuestra seguridad, nuestra economía, ya, en general, tiene que tener otra mirada. Una cuestión en que estemos todos de acuerdo en que sin crecimiento es imposible seguir avanzando. Necesitamos hoy día que una lagartija o una laucha o una, no sé, o una araña, ya no nos paralice proyectos emblemáticos que servirían para generar más riqueza en nuestro país. Hoy día tenemos que entender que hay circunstancias que tenemos que absorber porque el ideologismo, ¿ya? Los que quieren la caída de Occidente, aquellos que todavía son los viudos del mundo que ya se cayó, que se perdió y se perdió porque fueron nefastos para gobernar en décadas anteriores. El muro de Berlín no se cayó por casualidad, se cayó porque quienes querían sostenerlos eran incapaces de entender cuestiones que hoy día la entienden, hasta China. Entiende que esto sin crecimiento y solamente cobrando impuestos para que algunos vivan bien, algunos tengan puestos de privilegio, algunos puedan meter a su parentela, a sus amigotes, al sistema público, y para que puedan vivir de eso y para que desde su propia incapacidad para poder hacer algo, digamos, que genere algún tipo de recursos, tienen refugio en un Estado que está absolutamente sobrepasado de nuestras capacidades. Nuestro Estado, distinguidos auditores, está para alcanzar el millón de trabajadores. Con la mitad lo haríamos mejor. Y nadie quiere colocarle el cascabel al gato porque eso es difícil. Porque eso va a generar alguna huelga, alguna entrega, no sé, digamos, de parcial de los trabajos que tienen que hacer cada uno en sus distintos estamentos del Estado. Y cuando hablo del Estado, distintos auditores, también me quiero referir a nuestras Fuerzas Armadas, de cómo mejoramos los aspectos que tienen que ver con la formación de aquellos, incluidos carabineros, incluido investigaciones y incluido lo que ha sido tan resistido, ¿ah? Que ha sido gendarmería, donde habitan en las cárceles los que de alguna manera controlan el crimen organizado en Chile. Eso tenemos que ser capaces de estarlo mirando. ¿Qué vamos a hacer? Nos va a costar, va a ser duro. Hay cosas duras. Como decir, por ejemplo, no tenemos plata para pagar la pensión garantizada universal. Ya ahora, ya se les descontó los que pensaban que iban a recibir todo esto, que se les pintó un cuadro bonito, ya se les descontó, ya no recibieron la pensión garantizada universal que estaba prometida. Eso tienen que preguntarlo entre ustedes, distinguidos auditores y televidentes, porque son ustedes los que conocen más personas. ¿Qué te pasó con tu pensión garantizada? ¿La recibiste toda? Yo creo que en más de un 90% ya fueron reducidas o no entregadas el último mes. ¿Y saben qué? No sabemos que si a mediados de este gobierno o al final de este gobierno se podrán seguir pagando porque no tenemos crecimiento para pagar la pensión garantizada universal. ¿Quién le dice esto? Pregúntele a su alcalde, pregúntele a su concejal, pregúntele a su diputado, pregúntele a su senador, pregúntele a su core. Y se va a encontrar con una cuestión que es realmente dramática. Muchos no saben que esto está ocurriendo. Y eso, distintos auditores, permítanme, también es culpa nuestra. Porque en muchos casos, salvo excepciones, hemos elegido ignorantes para que vayan a representarnos en las distintas instancias públicas que existen. Y eso hay que entenderlo y lo decimos con total claridad desde acá, desde Razones de Estado. Porque en definitiva, aquí tenemos un problema, muchos problemas, uno que nos respira en la nuca, que el crimen organizado se tomó nuestro país, con infiltración en muchos asuntos que tienen que ver con nuestras principales instituciones.
incluir a las instituciones armadas. En algunos casos que se están solucionando, ojalá. Pero nuestro sistema judicial, ahí está. No solamente por los audios del Mosí y tantos más, sino que hoy día más bien sabemos que hay jueces de la Corte Suprema que vendieron sus fallos para castigar a Codelco. Eso es impresentable. Ellos son los que administran justicia y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y sobre todo porque desde el Estado han venido situaciones que apuntan a entender que así como existen miles de falsos exonerados políticos que reciben todos los meses plata, y no solamente plata, sino que atención médica, universidades gratuitas, hospitalizaciones gratuitas, etcétera, etcétera, no queremos colocarle a empeño a esta cuestión porque tenemos miedo de colocarle atención a eso. ¿Y para qué les voy a decir de la gran herencia y el legado del presidente que se va? Nos deja 500, cerca de 500, aproximadamente 500, rufianes, delincuentes, pagados por el Estado hasta que se mueran, con las pensiones de gracia a quienes atentaron contra la misma democracia en el estallido delictual. No hay mucho que decir en términos de que uno podría mirar qué se hizo de bien. ¿Ya? Yo creo que acá nosotros, más que buscar la forma en cómo se hace alguna exacerbación de problemas puntuales, tenemos que entender que hay cerca de 500 delincuentes pagados todos los meses que van a salir a la calle a protestar. Para eso les pagaron. ¿Ya? Para eso, para generar violencia pagada. Y eso quiero, de alguna manera, presentarlo a todos nuestros representantes, a todas nuestras autoridades, para que entiendan que cada vez que lo callan, que no lo quieren decir, de alguna manera se hacen concomitantes, se hacen parte de aquellos que no quieren asumir como el gran legado de dejarnos violentos, pagados todos los meses con nuestros impuestos. ¿Ha escuchado usted a las futuras autoridades decir algo respecto a esto aún? Bueno, ahí tenemos un cuento que es demasiado grande y que hoy día todas estas miradas a las que yo les invito, tener un horizonte más grande, de un país más grande, de un país más poderoso, etcétera, con más crecimiento, son imposibles si nosotros finalmente no asumimos que existen realidades a las cuales no podemos soslayar. No podemos estar como las avestruces que esconden la cabeza bajo la tierra cuando tienen miedo. Esto no va a ser fácil. Y esto, distinguidos auditores y televidentes, tampoco se soluciona en poco tiempo. Un gobierno que llega, que no tiene mayoría, porque no quisieron tener mayoría, porque se pelearon entre ellos para hacer mayoría. Y hoy día tenemos que lidiar con eso. Por eso que yo quisiera invitarlos en este inicio de esta 10ª temporada de Razones de Estado a que seamos auditores, auditoras, televidentes, ciudadanos, electores interesados en lo que pasa. Todos los días acá, nuestra promesa es estar, cuando podamos, si nuestra salud lo permita, estar con ustedes echando un vistazo a las circunstancias, a estas situaciones de nuestro país en este programa Razones de Estado, que de esta manera, distinguidos auditores y televidentes, inicia su 10ª temporada. De esta forma, estamos llegando al final de este primer programa de la 10ª temporada, pero también pedirle a todos y agradecerles a todos la inmensa sintonía que nos han regalado estos años y sobre todo porque tenemos el más real de los convencimientos en que si en todos los medios de comunicación existiera esta voluntad
de estar buscando que ustedes y todos nosotros, y también yo, pensemos respecto de nuestro país, pensemos respecto de nuestra república, qué es lo que queremos y hasta dónde hemos hecho las cosas mal y cuánto dolor, cuánto trabajo nos va a costar volver a una normalidad de un país que, querámoslo o no, no tiene un sistema político todavía adecuado a nuestros horizontes. No va a ser fácil tomarlo, no va a ser fácil tomar en esa apuesta y ojalá que el próximo gobierno lo pueda hacer. Y sobre todo, distinguidos auditores televidentes, porque aquí lo más importante, más allá de observar a quienes elegimos para que nos gobernaran, es entender que nosotros no podemos estar en desconocimiento de las cuestiones más importantes de nuestro país. Es verdad que nos azotan las situaciones de delincuencia y de crimen organizado. Es verdad que tenemos un país que no crece. Es verdad que pagamos a delincuentes financiados por el Estado para que estén en las calles, como ocurrió con los indultados por el presidente Boric. Es verdad que tenemos miles de exonerados políticos que no fueron nunca exonerados políticos. Es verdad que nos falta más consistencia en nuestras universidades, y en nuestras escuelas, y en nuestros formularios. Es verdad que nos falta capacidad para poder entender que una araña, una lagartija, ¿ya? O un ratón, ¿ya? No nos pueden parar el crecimiento económico como suele ocurrir con las grandes decisiones medioambientales que debe tomar nuestro país. Que hay que respetarlas, pero no al punto de que ese respeto no signifique hambre, por ningún motivo. Y sobre todo, distintos auditores, porque esto depende más bien de nuestra capacidad de ser ciudadanos informados. Dime cómo te informas y te diré quién eres. Distinguidos auditores, agradecemos entonces este primer programa de nuestra 10ª temporada de Razones de Estado y los invitamos para mañana a otras Razones de Estado a esta misma hora. De 9, un poquito después de las 9, hasta las 9:30, 9:28. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Aldo. Adelante, Douglas. Aldo se está mejorando. Adelante, Douglas. Se entiende. Muchísimas gracias, don Percival Madero. La actualidad no se detiene y el análisis tampoco. Razones de Estado cumple sus 10 años como un espacio de opinión y reflexión sobre la contingencia nacional e internacional. Los invitamos para que nos puedan seguir acompañando todos los días, sí, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada. Continúen en nuestra programación. A las 10 ya llega Madero en Casa, su matinal.